Cambiamos ahora de tema y nos ocupamos de justamente una resolución del Banco Central que ha generado mucho cuestionamiento, pero que también tiene sus explicaciones, que está relacionada con la limitación de cuotas para las tarjetas de crédito en todo lo que esté vinculado a la posibilidad de servicio turístico en el exterior hacia el exterior. Además es una resolución que se ha conocido a través de los grandes medios de comunicación de manera incompleta. Cuando vos tenés determinada información y conocés solamente una parte de la información y no el resto, no podés llegar a evaluar la conformidad del mismo ¿no? Así que me parece que está interesante poder charlar y analizarlo un poquito durante la noche de hoy. Y para eso ya está con nosotros Florencia Gutiérrez. Gracias, Florencia, por haber venido. Gracias por la invitación. Florencia es economista del CEPA, claro, y con ella vamos a analizar algunas de las placas, algunos de los datos, algunas de las informaciones que son muy interesantes a la hora de tratar de entender la medida. Pero déjame, yo dale. dije que se conoció en los grandes medios de comunicación la noticia, digamos, quizás el costado antipático, ¿no? De manera incompleta. No se puede pagar viajes al exterior en cuotas y demás, dejando como sensación de que no se podía viajar al exterior, que es mentira. Pero por otro lado, no se conoció la otra mitad de la resolución, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente. Se puede viajar al exterior, lo que no se puede es financiarlo con la tarjeta de crédito, sino que, bueno, ahora uno tiene que buscar la manera de financiarlo por sus propios medios, que tiene algunas opciones para hacerlo, pero puede Florencia, hacerlo. ¿te parece si a propósito de lo que nos estás contando y tratamos también de entenderlo? Nosotros vemos en una de las placas que ya tenemos aquí, justamente junto a la mesa y también aquí en la pantalla. Prohibición fue la palabra que se utilizó para tratar de explicar. ¿Por qué se dice que no se prohíbe los viajes? No se prohíbe porque se puede, obviamente, viajar al exterior. Si uno tiene el efectivo, el dinero, lo puede hacer sin ningún tipo de problemas. El tema, ¿cuál es? Si vos lo querés financiar, antes se podía financiar en cuotas sin interés, bueno, eso es lo que ya no se va a poder hacer, ¿sí? Obviamente que uno puede buscar otras maneras de financiarse. Por ejemplo, uno puede recurrir a un préstamo personal que depende del banco. Por ejemplo, el Banco Nación está brindando una tasa, porque el préstamo personal te lo da, pero después vos tenés que pagarlo a una tasa, esa tasa es del 53%. Y la otra opción que, bueno, yo ahí pondré un asterisco, es sacarlo con la tarjeta e ir pagando el mínimo de la tarjeta. Pero ahí se te suman intereses ahí y depende de cada banco, ¿no? Intereses, sí, tiene que mirar en el resumen de la tarjeta de crédito el costo financiero total. La tasa nominal anual es del 43% por normativa del Banco Central, pero hay que dar el financiamiento total después. Si tenés liberada la tarjeta, por ejemplo, el plan B es otra opción. Por ejemplo, Visa te da un plan B para pagar en cuotas la totalidad del saldo que tenés en la tarjeta. Tienes que tenerla limpia la tarjeta para que no acumule. Ese es el problema, ¿no? Lo que me parece que el mensaje también que hay que dar es que si pagan el mínimo y tienen otras compras además del pasaje, se va acumulando y sobre el acumulado de todos los meses se aplican los intereses, entonces se va haciendo cada vez mayor el monto. Eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, son maneras, a ver, cuando uno quiere comprar un televisor, te dan la posibilidad de financiarlo en cuotas y ¿eso qué es? Es un incentivo, porque vos decís, no tengo el efectivo, lo financio en cuotas. Bueno, lo que se está haciendo ahora es tratar de sacar ese incentivo a poder viajar financiándolo, porque, entre otras cosas, porque eso implica una salida de reservas del Banco Central que hoy las necesitamos para consolidar, por ejemplo, la recuperación económica. Florencia, ¿te parece si vemos una segunda placa y nos explicás de qué se trata justamente? Está absolutamente vinculada con lo que vos señalabas recién en el marco de lo que ha sido justamente desde septiembre del 2016 hasta la fecha el impacto, ¿no?, en millones de dólares de lo que ha significado el consumo con tarjeta de viajes y otro tipo de pagos. Explícanos rápidamente de qué se trata esta curvatura. Bueno, a ver. Hay que entender que cuando uno quiere viajar al exterior, compra en una agencia de viajes, la agencia de viajes le demanda los dólares al Banco Central, ¿sí? O sea, el Banco Central le tiene que girar los dólares a la agencia, por ejemplo. Bueno, ¿cuánto es esa salida de dólares del Banco Central? El último dato disponible es septiembre del año 2021, 240 millones de dólares. Ahí vemos, por ejemplo, diciembre del año 2017, 1.567 millones de dólares. Está claro que después bajó por la pandemia. El descenso de la pandemia que la gente dejó de viajar. Exactamente. Pero en un mes normal, sin pandemia, es más o menos de 600 millones de dólares de salida de reservas. ¿Podemos ver la siguiente placa, lo que implica en un impacto justamente de columnas, lo que sería en el área turística y en el resto de las áreas? Bueno, esta placa es muy interesante porque lo que muestra es
¿Qué puede hacer el Banco Central con esos 600 millones de dólares? Yo decía que se necesitan para la recuperación de la actividad económica. Argentina, cada vez que crece, demanda, hay una elasticidad en economía que es crecimiento e importaciones. Por cada punto que crece, son 3 puntos que crecen las importaciones. O sea, necesitamos muchos dólares para la producción. Por eso, la otra noticia que sacó el Banco Central, que hay que leerlas en conjunto, ¿cuál es? Que flexibiliza la posibilidad de que las pymes puedan importar bienes de capital, puedan adelantar pagos para importar bienes de capital, máquinas para que pueda funcionar la economía. Y acá muestra un poco cuánto es de los bienes de capital. En un mes, los dólares que salen del Banco Central representarían 3 de cada 4 bienes de capital o 1 de cada 4 insumos. Vamos a ver, Esto es lo que decía traducir recién, un poquito, claro. vamos a hacerlo un poquitito para que la gente lo entienda. Si una pyme, una empresa, no sé, una embotelladora, necesita una nueva máquina para hacer botellas, lo que significaría tomar, no sé, 50 puestos de trabajo más. El Banco Central anticipa, a través de esa importación, de esa maquinaria para esa pyme, el dinero que son los dólares que se ahorrarían por el financiamiento de la tarjeta de crédito, le puede permitir a esa pyme comprar esa máquina, traerla al país y después devolverle el dinero al Banco Central. Bueno, es algo así. ¿Sí? A ver, es así. Claro, es así. Lo que le está diciendo el Banco Central es: yo te doy la plata para que vos puedas pagarlo y tenés hasta 270 días para ingresarlos al país. Antes que era directamente yo te giro la plata una vez que ya está para entrar al puerto. Ahora, es hasta $1 millón, pero un reclamo que venían haciendo las pymes. Es una manera, para que se comprenda bien, de administrar los dólares que hay en la reserva. Seguimos hablando de los pocos dólares, por claro, eso la hoy medida, tenés esa entre es la explicación. 5.000 y 6.000 millones de dólares de reservas. Lo necesitas para consolidar el crecimiento económico y, entre otras cosas, porque te dejaron una deuda enorme con el Fondo Monetario Internacional y tenés que pagar en diciembre 1.900 millones de dólares del vencimiento. Esos dólares los necesitas. Entonces, la manera de administrarlo es: me anticipo a la salida fuerte de dólares por turismo y aplico esta medida, hay que ver por cuánto tiempo, aplico esta medida para tener los dólares para el crecimiento económico. Florencia, la portavoz del gobierno Cerruti decía justamente hace muy poquitas horas que era una medida puntual y momentánea, y desde algunos sectores lo que se decía es que se tenía que esperar que el campo liquidara los dólares y que cuando eso ocurriera esta medida caducaba. Estamos hablando del mes de marzo, ¿no? Claro, estaríamos hablando del mes de marzo aproximadamente. Sí, aproximadamente. Ahora estamos en la temporada de lo que llaman cosecha fina, que es la cosecha del trigo, entonces hay un ingreso de dólares, pero no es el grueso, la cosecha gruesa de soja, que es marzo, abril y mayo. Entonces, es decir, que podríamos hablar de esta medida que tendrá impacto durante todo lo que sería las vacaciones del verano. Y es la temporada más fuerte. Y de mayor demanda también de dólares. No, igual más allá de no querer desconocer las posibilidades económicas de cualquier sector de la sociedad, estamos hablando de un porcentaje muy chico de la República Argentina que quizás esta medida de no poder no viajar, no poder pagarlo en cuotas, se contrapone contra el bien común. Yo creo que la posibilidad de que una pyme compre una máquina y le dé laburo a la gente está más relacionado con la mayoría de los argentinos que con el porcentaje que es mucho más inferior del que puede pagar un pasaje al exterior y salir del país. Entonces me parece que por eso es importante, más allá, para que después vos en tu casa saques tu propia conclusión, que una cosa es el bien común y otra cuestión son los intereses particulares de alguna familia que quizás tiene la suerte de poder pagarse un pasaje y salir del país de vacaciones, ¿no? Hay casos puntuales: familia, estudio, cuestiones de salud. Claro, pero la medida rige para todos. Para todos, No, sí. no hay excepciones. Es Consultarte en este sentido, bueno, mucho se ha hablado en las últimas horas de cómo se ha comunicado la medida y también mucho se ha hablado si la medida resulta cómoda o incómoda. ¿Cómo lo analizás vos como economista, no? Si, digamos, el impacto de lo que genera esta medida, que ya lo explicaste, en función también de los cuestionamientos que ha recibido. Yo creo que quizás faltó mejorar la comunicación de la medida, ¿no? Claro. Esto, bueno, después Cerruti salió a aclarar que por ahí no es por tiempo indeterminado, sino que tiene una determinada cantidad de tiempo, y explicar bien la razón fundamental. Yo creo que viéndolo en términos generales, ¿no? Y evaluando un poco más a nivel general, si Argentina logra tener buenas noticias en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual te garantiza despejar la balanza de pagos, o sea, los vencimientos de deuda, y entonces ahí vos vas a tener cierto alivio en el sector financiero y sabés que no vas a tener que hacer grandes desembolsos de dólares, digo, esta medida
dicen, bueno, Claro, es bien puntual y tiene que ver con esto porque garantizamos los dólares para eso. No tendría tanta repercusión en lo económico, pero bueno, está un poco de la mano eso, con lo que pase con el Fondo Monetario. Es que esta medida tiene como objetivo esto otro, porque si se queda simplemente en que prohibimos la compra de pasajes al exterior o paquetes turísticos al exterior en cuotas con tarjeta, porque sí, pero no fue porque sí, tiene el objetivo de resguardar los dólares que son necesarios para la importación. Claro, ¿no? porque, a ver, el foco está a veces puesto en el consumo interno o el turismo interno, lo cual sí, efectivamente se va a ver beneficiado por esta medida, pero el trasfondo es otro, es cuidar las reservas. No es que quieren que solamente viajen por Argentina, sino que es otro. Pero también es lindo viajar por Argentina. Gracias, Florencia. Por favor. Muchísimas